Muy bien. La última clase estuvimos hablando del elemento resistivo. Si ustedes recuerdan, eh, hablamos de la resistencia, cómo se podría obtener de un elemento resistivo de un circuito, de estos circuitos que estamos hablando, o las que manejamos con la teoría de circuito, donde los elementos son elementos discretos. Encontramos esto. Eh, Este integral no plantea ningún problema siempre que la conductividad fuera uniforme. Alguien más. La conductividad fuera uniforme a lo largo de la longitud, ¿verdad? Y que el área también fuera uniforme. Claro que si el área varía, puede variar por asuntos físicos, ¿verdad? Puede un alambre adelgazarse. De hecho, los alambres no son perfectos, pero son variaciones despreciables, ¿verdad? La conductividad también puede tener algunas variaciones, pero están dentro de los límites si estamos hablando en baja frecuencia. Las que estoy mencionando serían variaciones de tipo físico, pero si subimos las frecuencias, podemos tener unas variaciones aquí que ya no son de tipo físico, sino que es, perdón, mecánico, ¿verdad? Sino que las corrientes se redistribuyen. Las corrientes se comportan de otra manera. Cuando ya vemos en detalle qué está pasando con la corriente de un conductor en altas frecuencias, empieza a ser un tanto diferente de lo que pasa en bajas frecuencias. Así que esto hay que tenerle cuidado porque a veces uno puede incluso conseguir datos de un cable, por ejemplo, y ahí se especifica por lo general la frecuencia. Entonces, si usted cambia la frecuencia, cambia el comportamiento. Eso no lo habíamos visto en la teoría de circuitos al inicio. Los alambres se consideran totalmente ideales, ¿verdad? O sea, que no tienen ni pérdida ni nada. Son puntos que no influyen en el circuito. Pero ya cuando nos metemos a alta frecuencia, hasta las conexiones, ¿verdad? Todas las conexiones, toda la más pequeña conexión tiene un impacto. Por ejemplo, en DC, perdón, en la energía comercial, nosotros usamos extensiones en la casa sin problema. En altas frecuencias eso no es así tan simple. Hay que tener cuidado qué es lo que vamos a poner, caracterizar la ley. Bueno, es una serie de cosas que totalmente ausente en un circuito de baja frecuencia. Ok, habíamos tomado un circuito. Déjenme ver. Déjenme ver. Vamos si no. Así en serio. Este es el circuito que habíamos estado considerando. Bueno, estamos por la parte resistiva y vamos a ir a entrar al elemento inductivo, luego al capacitivo. La fuente, pues, son totalmente discretas, las fuentes que estamos considerando. Ahora no, claro, si tuviéramos una antena, el asunto es diferente. Una antena no es exactamente, pero se podría considerar algo parecido. Muy bien, entonces vamos a pasar al inductor. En el inductor, pues, tenemos un camino. Podemos analizarlo aquí como una integral, ¿verdad?, de línea alrededor de este camino. Pero el camino físico iría, el alambre iría desde C hasta D, y acá lo que tenemos a través del espacio, la línea punteada, ¿verdad? Entonces, esto es para ilustrar la integral que vamos a utilizar. Entonces, vamos a concentrarnos en este elemento y ver cuál sería el equivalente de nuestras ecuaciones del sistema de ecuaciones de Maxwell, cómo trataría esto. Entonces, tenemos que la tensión a través de estos terminales, ¿verdad? He traído el pedacito de circuito, ¿verdad? ¿De qué proviene? Aquí va a aparecer una tensión, pero ¿qué la origina esa tensión que va a aparecer aquí? Es una variación del flujo magnético, ¿verdad?, en el camino cerrado. O sea que nosotros tomamos este camino y si al pasar por todo este camino, siguiendo el alambre, ¿verdad? Claro, pasaríamos cada vuelta y llegaríamos hasta los terminales y después cerramos por el aire aquí. El flujo que se da en esta área, si hay variación, se nos va a producir una diferencia en voltaje. De momento estaríamos idealizando el inductor como un inductor que no tiene, que es perfecto, o sea que no tiene, digamos, un tema de resistividad, o sea, un alambre. Estaríamos considerando, esto es una idealización, ¿verdad? Es un inductor, de momento lo consideraríamos ideal,
con un conductor perfecto, ¿verdad? Con una conductividad infinita. Ok. Entonces la consideramos insignificante. En el momento eso lo despreciamos. Entonces vamos a tomar la integral cerrada, ¿verdad? De E de L, lo cual debería ser, esta integral nos va a permitir relacionarla con la variación del flujo. Entonces primero la parte de la integral E de L, la podemos partir. Primero siguiendo el alambre de C a D, que sería de C a D el conductor. Entonces, sería este elemento, lo hemos partido en dos partes. Y el siguiente elemento sería de D a C. Aquí cerraríamos. Esta es la integral cerrada, descompuesta en dos componentes. Ahora bien, resulta que la resistividad aquí es cero. Por lo tanto, la diferencia de voltaje, de potencial que vamos a tener aquí, dada por EDL, va a ser cero. Entonces, perdón, en el primer componente de C a D en los conductores sería igual a cero. Por lo tanto, lo que nos va a resultar es que este sería el único elemento a considerar, ¿verdad? El único elemento, déjenme ver aquí a ver si podemos. Este sería el único, que es el que estamos marcando aquí. Esto sería cero, ¿no? Entonces, difícil dibujar con este mouse. Un producto de lo que pasa con las corrientes. Muy bien. Ahora bien, ese elemento que nos queda, que esto representaría toda la integral, ya nos estaría representando toda la integral de línea. Este elemento que nos queda este es el voltaje BDC, ¿verdad? Como tenemos un signo menos aquí para asociarlo a la variación, porque es el inverso de la variación del flujo, ahora tenemos que ver la integral esta del flujo. Aquí entra una definición, ¿verdad? La definición de inductancia, que la definimos como el flujo magnético por unidad de corriente. Aquí tenemos el flujo magnético. Entonces, este flujo magnético entre la corriente, que en este caso sería ¿cuál corriente? La de los terminales. Esto se definiría como inductancia. Esto ya viene en sus clases de electromagnetismo anteriores, ¿no? Podemos hacer un reemplazo aquí. Podemos introducir. Fíjense que este es el flujo, no la variación de flujo, ¿verdad? Lo que está considerándose en el caso en este caso, ¿verdad? Muy bien. Entonces, tomando nuestras ecuaciones, hacemos los reemplazos. Podemos reemplazar, mover el flujo, despejar el flujo aquí y vemos reemplazarlo aquí en nuestra ecuación 12 y nos quedaría LI, ¿verdad? LI sería este elemento que tenemos aquí, si lo expresamos en términos de la inductancia, entendiéndose que la inductancia sería algo que ya nosotros hemos conocido, lo hemos realizado. Esta inductancia va a variar dependiendo del elemento de la inductancia, del inductor que estamos considerando su configuración física. Evidentemente va, a ver, discúlpenme que tengo que introducir a otros. Ok. Nos quedaría esta ecuación, que esta sí ya la conocemos en circuitos. O sea, que en circuito lo que hemos hecho, nos hemos deshecho de esta integral. Y lo introducimos como un elemento ya conocido, calculado, ¿verdad? O sea que si queremos calcular la inductancia de un elemento nuevo, tendríamos que hacer este cálculo. En la teoría de circuito entonces aparece concentrado en los terminales y la inductancia, aquí hay otra asunción, ¿verdad? Que esta inductancia, eso no necesariamente es así, pero es invariante en el tiempo. Entonces la sacamos de la integral y lo que queda es la variación de la corriente. Hay una variación de la corriente. Esto lo hemos obtenido a través de la definición de la inductancia. Claro, podría haber un elemento
que la inductancia sí también varíe, ¿verdad? Entonces no podríamos descomponer esto. En teoría de circuitos, prácticamente lo tomamos como estándar. Son elementos discretos con inductancias invariables. Las inductancias son invariables. Pero hay dispositivos en que esto puede ser un tanto diferente. O sea que esto es para que comprendamos los límites. Esta es la realidad completa, esto que está aquí, y esta es la aproximación de la realidad, lo cual no funciona muy bien, siempre que no ocurra en este fenómeno que estamos mencionando. Ok. Bien, claro, al atravesar nosotros las diferentes, vamos a ver, digamos, son varias espiras las que tiene, varias vueltas las que tiene el inductor. Entonces, cada vez que pasamos por una vuelta, el flujo se vuelve otra vez a sumar. Entonces, nos aparecería eh, una contribución, tendríamos que la inducción se repetiría n veces, o sea, cada vuelta que vuelve a cortar el flujo, estaría sumando. Eso tenemos que calcularlo al momento de hacer el cálculo de la inductancia. Entonces, van a ver algunos, usamos bastante, tanto en energía como en la parte de comunicaciones, usamos inductores, ¿verdad? Y bueno, aquí inductores, y usamos varias vueltas para mejorar el valor inductivo. Ahora bien, esto varía un poquito, varía, bueno, sustancialmente cuando usamos alta frecuencia, ¿verdad? Con pocas, normalmente nuestros inductores son pocas vueltas, ¿verdad? En cambio, en baja frecuencia son una gran cantidad para obtener los mismos valores de inductancia, ¿verdad? Pues, si tenemos una inductancia finita en la vuelta de la bobina, eh, el segundo término que tenemos aquí, discúlpenme, todavía me da un poco de problema. Aquí tenemos una situación que vamos a tener que considerar en el voltaje. O sea que aquí estamos asumiendo que no hay resistividad. Tendríamos que introducir el elemento de resistividad. O sea que realmente el inductor tendría un inductor ideal que no tiene pérdidas, más las pérdidas, ¿verdad? Por la corriente. Las pérdidas aquí las representamos por una resistencia equivalente. Una resistencia que podemos encontrar la resistividad de una espira y después multiplicarlo n veces y obteníamos la resistencia total. Esto está siendo visto desde los terminales de entrada, la corriente de los terminales de entrada. Entonces, esta resistencia la podríamos sumar al elemento resistor del circuito que estamos analizando ahorita, que es un circuito de RLC, que sí tenemos una resistencia real, pero el inductor no habíamos considerado eso todavía. Entonces, aquí nos aparece ya este elemento. Esto va a haber que agregarlo a la resistencia, si lo queremos sumar a la resistencia concentrada. Esta sería una resistencia que está incluida en otro elemento que no es el resistor. Bien, y con eso estaríamos cumpliendo las ecuaciones de Maxwell. El otro es el elemento capacitivo, que es un capacitor ideal, como ustedes ya debieron de haber visto. Es uno que solo almacena energía eléctrica. Bueno, uno dirá, bueno, pero es que así es. Sí, lo que pasa es que pueden haber elementos magnéticos. Bueno, eso lo estamos considerando eh, totalmente despreciable, ¿no? Pero los campos magnéticos no hay campos magnéticos variantes, no entrarían en juego porque son despreciables y solo las placas, las cargas que tengan condensador son las que estarían en juego, ¿verdad? Aquí estamos asumiendo que es cuasi estático esto, ¿verdad? El voltaje que vamos a tener en este caso entre los terminales es el voltaje entre las placas del condensador, ¿verdad? Eh, entonces, en el caso del condensador, pues podemos tomar cualquier trayectoria entre los terminales, ¿verdad? Y nos va a dar el voltaje, ¿verdad? El voltaje que estamos considerando que es el voltaje VDA.
eso lo traemos otra vez del circuito, ¿no? O sea, que sirve. Bueno, no quiero regresar porque después nos vamos a atrasar un poquito. El circuito que hayamos visto, el circuito de RLC, aparece un condensador que está entre los terminales de IABA. O sea, que el terminal que conecta con, es el último elemento del circuito. El A es el terminal que conecta con, con la fuente. Y el D es el último que viene del otro lado del circuito. Discúlpeme que este marcador se me está, parecen unas rayas ahí. Yo soy lento para usar esta. Y que la computadora se me resiste también. Disculpe, hay un problema aquí. Se nos adelantó esto. Bien, entonces, ¿cómo? Aquí entra otra definición, la capacitancia. La capacitancia se ha definido como la carga entre la diferencia potencial entre las dos placas. Esa es la definición que tenemos. O sea que es, ¿de dónde sale eso? Nos sale de la ecuación de continuidad, tema también que se vio cuando se analizaron las ecuaciones de Maxwell. Nos dice que la corriente se puede expresar de esta manera, la ecuación de continuidad es la variación de la carga, ¿verdad? Por unidad de tiempo. Eso es lo que estamos, cuando estamos hablando de corriente, es precisamente a esta tasa de variación de carga por unidad de tiempo. Eso es lo que definimos como corriente. Podemos usar el elemento capacitivo, que es el que, bueno, faltó esa ecuación, no sé qué, se me fue, bueno. Bien, estamos viendo que es la carga entre el voltaje entre los terminales. Esa es la capacitancia. Y despejándola, entonces tendríamos que podemos reemplazar la variación de carga por CVDA, ¿verdad? Este sería la capacitancia por VDA. Y la capacitancia también aquí estaríamos asumiendo de que no varía con el tiempo, por lo cual la podemos sacar de la integral. Y uno se preguntará, bueno, ¿hay dispositivos que pueden tener estas variaciones? Sí, pero en el caso que estamos ocupados, los capacitores normales que estamos viendo, no. Entonces, lo sacamos y nos queda que la corriente es igual a la variación, la tasa de variación de tiempo del voltaje. Bien, podemos hacer una integral para encontrar el voltaje. Se nos convierte en 1 sobre C, la integral de I de T, lo cual en circuitos lo estamos familiarizados, esas dos relaciones. Ahora, si el dieléctrico del condensador, vamos a ver, los dieléctricos, nosotros hablamos de las propiedades eléctricas de los materiales, por ejemplo, la permitividad, la permeabilidad. En todas sus ecuaciones de Maxwell, ustedes han considerado que la permitividad es un número real, que aparece en las ecuaciones de Maxwell. Eso es cierto si no hay pérdidas. Si hay pérdidas, es un número complejo. O sea que las ecuaciones de Maxwell son capaces de absorber todas estas, o sea, el modelo es completo, o sea, puede metérsele todos estos elementos, pero uno debe considerar que entonces ahora, si estamos hablando en una forma fasorial, el valor que vamos a meter ahí es un número complejo. Eso es en realidad si son los dieléctricos, ¿verdad? Unos tienen más pérdidas que otros. Entonces va a haber una corriente, o sea, lo que idealmente es el condensador, que simplemente almacena cargas y que no habría corrientes, aparecerían las corrientes, ¿no? Y serían corrientes de conducción y tendremos que considerar una conductividad, ¿verdad? Que está relacionada con las propiedades del material que tengamos entre las placas. Entonces, este sería tendríamos el condensador y en paralelo tendríamos ¿cómo se llama? Un resistor, una corriente de fuga, podemos decir, ¿verdad? Esta le llamaríamos RC.
y se puede calcular utilizando la conductividad eléctrica y el área del condensador, ¿verdad? La conductividad eléctrica aquí se saca, aunque no es un conductor, pero se saca un equivalente de conductividad eléctrica conociendo las características del material, la permitividad, un elemento de la permitividad que se comportaría como una conductividad equivalente y tendríamos la corriente. Ahora, este efecto va a variar con la frecuencia. La forma en que se comportan las propiedades eléctricas también habrá que considerar la frecuencia. El circuito se nos empieza vamos subiendo la frecuencia, ya no es un condensador puro, sino que es un condensador con una red que lo acompaña. Eso puede ser bastante complicada y en el análisis del circuito de baja frecuencia ni siquiera habíamos considerado que tal cosa pudiera pasar. Bien, también podemos tener que hay partes del circuito que inducen voltajes en otra parte del circuito. Mira, esto puede ser que lo hemos diseñado, hemos creado para que se produzca esto, en el caso de un transformador, por ejemplo. Es una parte del circuito, está aislado del otro, pero está electromagnéticamente acoplado. O sea, que hay una forma en que se acoplaron los dos, pero realmente desde el punto de vista de los elementos discretos están separados. Entonces aquí nos aparece otro elemento, ¿verdad? Que habrá que considerar como un elemento discreto, ¿verdad? Entonces, si el campo magnético de una parte del circuito enlaza a otra, entonces produce una tensión, ¿verdad? Debido a la ley de Faraday, cuando el campo magnético varía en el tiempo. Si no hay variación en el tiempo, no se produce esto, simplemente aparecen aislados. Este acoplamiento representa se va a representar por una inductancia mutua que le llamamos, ¿verdad? Como se va a mostrar en la figura. Ya voy a poner la figura. Eh, cómo la definimos? Este valor le llamamos llamar M y se define eh, como el flujo magnético que enlaza el camino 1 dividido entre la corriente del circuito que se acopló. Vamos a ver en la ecuación 19. Es esto lo que estamos diciendo. Tenemos un circuito, tiene su resistencia, en este caso es una inductancia mutua y bueno, tenemos un capacitor y nuestra fuente de voltaje. Y tenemos por otro lado otro inductor, pero no hay conexión directa aquí, ¿verdad? Okay. Aquí hay algunas convenciones que se utilizaron eh, para poder calcular esto, ¿verdad? Usted aparecen unos puntos, ¿verdad? Las convenciones son la forma en que se acoplan, en qué dirección se acopla el flujo. Entonces, el voltaje inducido en el primer camino, ¿verdad? Sería B12, sería la variación del flujo, y podríamos expresar, como hicimos con la inductancia, M de I2 de dt, ¿verdad? O sea que la variación que tengamos aquí va a determinar el voltaje que vamos a tener de este lado. Porque aquí estamos tratando ahorita de un voltaje que está siendo inducido en estos terminales de 1, 2 por las variaciones del flujo en la otra parte del circuito, ¿verdad? Y bueno, la ecuación de este circuito, pues la podríamos sacar toda la caída de voltaje, sería B0 menos RI1 menos LDI, bueno, aquí no aparece el inductor en la figurita, menos M de I2 sobre DT, o sea que hay una inductancia y una inductancia mutua, y el capacitor finalmente. Bien, ven aquí los puntos aparecen opuestos. Entonces la inductancia mutua puede ser positiva o puede ser negativa. Es dependiendo del sentido de los flujos con respecto a la corriente. Entonces, que los acoplamos como vanas corrientes. Si ustedes se fijan en el circuito anterior, eh, las corrientes van en otro. Bueno, la convención se usa así, pero las corrientes siempre se ponen en sentido, pero el signo negativo va a aparecer por el signo
pongamos a la inductancia mutua. Entonces, el signo de M se designa en el diagrama mediante los puntitos, ¿verdad? Los puntitos que estamos aquí indicando y denotan positivo, ¿verdad? O negativo. La que vimos antes, el negativo es este. Este sería un valor de inductancia negativo. Bueno, no hay más que decir aquí. Y aquí el voltaje, pues, bueno, hay otra cosa. El otro tiempo es la reciprocidad. O sea que la variación de flujo de un sentido hacia el otro nos produce un voltaje que en teoría, piense bien esto uno lo da por cierto, es el B21. Entonces el B21 dice lo obtenemos, bueno, simple, la misma ecuación, solamente que ahora lo que entra en juego es la variación de la corriente I1 para obtener el voltaje en los terminales. O sea que la expresión es muy parecida a la que usamos aquí, ¿verdad? Solamente que en este caso el voltaje que estamos viendo es el del lado izquierdo por efecto del circuito del lado derecho. Y bueno, uno diría, siempre vamos a usar la misma inductancia, inductancia mutua. Efectivamente. Esto decimos que es recíproco, o sea que le damos vuelta y la inductancia mutua permanece siendo la misma. Eso es cierto en circuitos de baja frecuencia. Cuando estamos hablando de circuitos de alta frecuencia, vamos a tener que ver, hay unos fenómenos ahí que esto no necesariamente es cierto. Puede ser totalmente diferente de un lado hacia el otro lado. Entonces hay dispositivos que tienen una respuesta de A a B y que es diferente de B hacia A. Claro, los inductores no son así tampoco, ¿verdad? Así como espiras, son otras cosas. La forma física me refiero, porque estamos hablando de alta frecuencia, que es realmente lo que nos interesa a nosotros al hacer esta exposición de circuitos. Más que ver los circuitos de baja frecuencia, nos interesa tomar conciencia de las diferencias que puede haber cuando vamos subiendo la frecuencia, que es el tema que vamos a tratar en el resto del curso, alta frecuencia. O sea que la parte circuital de baja frecuencia no es una preocupación de esta clase, no es ese nuestro tema. Bien, entonces es lo que hemos dicho, aquí hay una correspondencia, pues una reciprocidad en este elemento. Bien, entonces, si ignoramos las pérdidas, tanto en el inductor, el condensador, ¿verdad? Tenemos usando con los campos, que es lo que estamos hablando, conduce a los tres términos que hemos utilizado, ¿verdad? Son elementos que llamamos pasivos, que vimos en el circuito, y usamos las definiciones que tenemos habituales, ¿verdad? Las de inductancia, capacitancia, resistencia. Estas son lo que llamamos, hemos asumido un régimen cuasi estático, ¿verdad? O sea que la variación de tiempo no afecta en la parte física del circuito y en el sentido de que el circuito es bastante pequeño con respecto a la longitud de onda de la excitación que estamos, de la fuente de voltaje que estamos aplicando. Ahora, podemos añadir las pérdidas, podemos añadirlas y aparecería una resistencia en el inductor, otra en el capacitor, y el enfoque que haríamos sería en baja frecuencia el típico del circuito, simplemente agregamos esos elementos a la resistencia concentrada que tenemos. Bien, ¿qué otra cosa? Bueno, estos serían los elementos. Están las leyes de Kirchhoff, ¿verdad? Que habrá que considerarlas. Bueno, antes un resumen de las implicaciones que tenemos aquí. Bien, la primera, si se ignoran las pérdidas en el inductor y el condensador, en el enfoque de campos con aproximación conduce a las definiciones para los tres términos de voltaje inducidos de los elementos pasivos utilizados, ya lo mencioné. Las definiciones están en las ecuaciones 10, 13 y 16. Son definiciones casi estáticas habituales de estos elementos. Estamos hablando de los inductores, capacitores, resistores.
Si las pérdidas están presentes, como dije anteriormente, vamos a añadir la parte resistiva, referido a los terminales de la antena en L y en C. Igualito que cualquier otro circuito lo tratamos. Y de ahí está la parte del acoplamiento entre trayectorias. El circuito añadiría un elemento de inductancia mutua. O sea, no parece haber un problema si no subimos la frecuencia y nos quedamos en el caso de, disculpen, me tomar un tiempito ahorita a cambiar de presentación. Bien, ¿ven esta pantalla? Sí, Okay. Muy bien. Entonces, continuamos un poco con la teoría de circuito. Aquí estamos hablando de, bueno, vamos a hablar de la ley de las corrientes de Kirchhoff. O sea, todo lo que analizamos ahorita de los elementos discretos, las definiciones que tenemos fue basado en la ley de voltaje. ¿Verdad? Entonces ahora iríamos con la ley de las corrientes. Y uno dice, bueno, pero que aquí parece todo obvio, ¿verdad? Como que no hubiera nada que comentar. Bueno, veamos un poquito de cerca. ¿Qué es lo que nos dice bueno, aquí tenemos, fíjense, tenemos un punto, una unión, ¿verdad? Eh, donde se unen varios cables, varios alambres, y cada uno conduce una corriente. Entonces tenemos I1, I2, I3, I4, podrían ser N corrientes. Vamos a definir una superficie alrededor de esa unión, una superficie imaginaria, una esfera que integra, que cubre todo el punto Q. Ahí podemos tener cargas en ese punto. Y bueno, veríamos a ver cómo se comporta esto. Bien, la expresión de Kirchhoff nos dice lo siguiente, ¿va? Que la suma de todas las corrientes, la suma de todas estas corrientes es precisamente es cero, la suma de todas las corrientes. Claro, le daríamos el sentido, aquí todos aparecen como saliendo, si no entra o no importa, le ponemos sentido negativo y esto se cumple, ¿va? Esto es perfecto, ¿va? Esto es así, se cumple. Bien, pero veamos de dónde salió esto. Bien, ¿cuál es la idea que está aquí? Es la idea de la continuidad de corriente. Otra vez volvemos a las expresiones electromagnéticas. Nos referimos a la ecuación de continuidad, ¿verdad? Es lo que está en la ecuación de continuidad de Maxwell, es lo que está implícito aquí. Entonces, vea ustedes, definimos una superficie, ¿recuerdan? La superficie que aparece, lo que vamos a hacer es integrar en una superficie la densidad de corriente. Vamos aquí, tomamos la superficie, integramos la densidad de corriente que pudiera haber en toda esta superficie. Es una integral de superficie, la que estaríamos solo que es en una esfera. Ok, JDS, densidad de corriente que podríamos... Ay, se fue esto. Ok. Tenemos nuestra integral de superficie y de acuerdo a la ecuación de continuidad, esto es la forma integral de la ecuación de continuidad. Como verán, esto estaría en el lado izquierdo, sería esta parte que está en el lado izquierdo sería la esfera que hemos definido alrededor de la unión. Y esto tendría que ser igual a la tasa de variación de la carga. ¿Va? Entonces, tenemos una densidad volumétrica aquí de carga, que integramos y nos va a dar una carga, o sea, una variación de carga, lo que tendríamos del otro lado. ¿Ok? Si aplicamos esto a la superficie S, que rodea la unión, ¿cuál sería la corriente que va a fluir? O sea, los únicos puntos serían los alambres, los únicos que entrarían en juego. Entonces, esta integral se convierte en una suma algebraica de todas las corrientes, igualito que en la ecuación que vimos anteriormente, la ley de las corrientes.
Y bueno, eso estaría siendo cierto. El tema es qué pasa con el otro elemento, porque esto se igualaría a la que indicamos anteriormente. ¿Ok? Tendríamos entonces nuestra integral se convierte en una sumatoria de las corrientes, de todas las corrientes que estamos, que es exactamente como aparece en la primera ley, ¿no? Pero a diferencia de que no es cero, sino que es en el lado derecho tenemos que hay una variación, o sea que es igual a una variación de cargas que puede haber, que sí existe, puede que no haya, puede que sí exista o que no, pero esta es la expresión general, ¿verdad? Esta variación habrá que considerarla. Ahora, la ecuación esta y la ecuación primera parecen un tanto diferentes, ¿verdad? Porque esta parece igual a cero, ¿ok? Y sabemos que esto es cierto. Pero acá con Maxwell nos aparece esto, ¿ok? ¿Cómo interpretamos esta cantidad para que sean consistentes? Si Q es diferente de cero es el problema que estamos acá, ¿verdad? Podríamos añadir una corriente, que esto equivale a una corriente y sumarla para este lado, ¿verdad? Puede ser una interpretación, ¿verdad? Eh, que en el lado de acá solo tenemos las corrientes de conducción, es una interpretación que podemos darle. Y claro, las corrientes de conducción son las que van sobre los alambres y solo están esos incluidos en esta expresión, esta que tenemos aquí. De hecho, acuérdense que lo sacamos de la integral. Entonces sí, solo son las corrientes de conducción, las que van en los alambres. Pero la ley de corrientes de Kirchhoff incluye también las corrientes de desplazamiento, las que se harían en un capacitor, que es el caso que está aquí considerando. Entonces la ecuación es la misma, solamente que el elemento que es producto de las variaciones de cargas, como lo sería en un condensador, está puesto en el lado derecho. Entonces, esta le llamaríamos corriente N más 1, lo que sea, y la definimos como una corriente de desplazamiento y la podemos sumar acá y esto es cero. O sea que simplemente eh, esta expresión que hemos obtenido solo consideró conducción de este lado y desplazamiento del otro lado. En cambio, la ley de Kirchhoff está las dos, todas están metidas ahí. Entonces, en ese sentido son equivalentes. O sea que aquí estamos bien. De ahí están los circuitos que tienen varias mallas, ¿verdad? Entonces aquí lo que se ha hecho es aplicar las dos leyes de Kirchhoff para desarrollar una teoría que es bastante sencilla también, bastante práctica para el análisis de circuitos. Pero si consideramos un circuito, este circuito que tendría dos mallas, por ejemplo, un circuito bastante sencillito, eh, tenemos aquí podemos hablar de unas corrientes de mallas, que esto lo vieron en sus clases de circuito. Tenemos una fuente de voltaje, un elemento resistivo, una inductancia. Unimos aquí, tenemos una derivación un condensador y del otro lado tenemos un inductor 2, una resistencia y aquí hay una corriente, ¿verdad? La corriente de esta malla es I1 y la de la otra es I2, que es la que pasaría en el circuito cerrado aquí. Sin embargo, aquí estaría pasando la diferencia de las dos corrientes, ¿no? Es lo que tendríamos en este condensador. O sea, habría que restarla a las dos para ver que cumpliendo con la ley de las corrientes. ¿Ok? Eh, y podemos definir también algunos nodos y para usar voltajes de nodo aquí para el análisis, por ejemplo, podemos asumir que este nivel de aquí es el punto de referencia, y vamos a decir que es cero, y definimos un voltaje BA, que sería en este punto, que es el mismo que está acá, un voltaje B, que sería en el otro punto,
voltaje de nodo, ¿no? Y BC. Entonces ahora tenemos corrientes y voltajes, ¿verdad? Definidos con respecto a este punto de referencia. Y en base a esto se puede hacer un análisis de tensión, ¿verdad? De nodos. O sea, tenemos dos aproximaciones, que es lo que hemos usado en circuitos. Un ejemplo bastante sencillo. Eh, Bien, son corrientes y voltajes variantes en el tiempo, ¿verdad? Pero vamos a dejar esa notación como está indicado. Entonces, el método estándar utilizando las corrientes de malla es usar la corriente I1, la corriente I2 y la corriente del capacitor, pues sería la diferencia, ¿verdad? Y, y esto porque satisface las corrientes de nodo en el nodo B, ¿verdad? O sea que tiene que ser así para que se cumpla la suma de todas las corrientes, nos dé precisamente 0. O sea que esta tiene que ser I1, no I2. Okay. Bien, estas serían las ecuaciones que nos saldrían si recorremos cada una de las mallas. La primera, vamos por aquí y vamos sumando las caídas de voltaje. Y bueno, la suma de todas las caídas de voltaje da 0. Y acá también la sumamos. Podemos tomar cualquier camino. Siempre que sea un camino cerrado, nos debe dar que la suma de todas las caídas de voltaje va a ser 0. Entonces, tomamos la malla 1, el voltaje menos RISIE, que sería el resistor, la caída producida por el inductor y la caída producida por el capacitor, donde aparece la diferencia de corriente, de la corriente que va sobre el inductor. Esto es 0, se cierra. Del otro lado es similar, otra vez entra el condensador, hay una caída de voltaje, en el otro inductor hay otra caída y en el resistor, y también es 0. Aquí sí no aparecería una fuente porque no hay una fuente incluida. Entonces, usted puede resolver estas ecuaciones por medios apropiados y despejar I1 y 2 en función de BS, ¿verdad? BS sería uno de los datos a tener. Entonces, podemos obtener la expresión. Eso se puede resolver, como lo han visto en su clase de circuitos. El otro método es usar los voltajes de nodo, ¿verdad? Los voltajes BA, BB y BC, que se mostraron en la figura, y que se refieren con respecto a una referencia a la cual le damos un voltaje 0, es el punto 0. Es la Tierra, diríamos, ¿verdad? Entonces se satisface y pues tendríamos que esta suma, BS más BA menos BS, que sería, estamos viendo las caídas de voltaje, pero en términos de los voltajes de nodo, BA menos BS, más BB menos BA, más 0 menos BB, 0 porque es la referencia, es igual a 0. ¿Verdad? Entonces, ahora aplicamos la ley de corrientes de Kirchhoff a cada uno de los tres nodos y tendríamos para cada nodo esto. Tendríamos tres ecuaciones. El nodo A, el nodo B, no me quiero detener mucho en detalles en esto, porque estamos simplemente tratando de visualizar nuestra relación con las altas frecuencias. Bien, entonces tenemos una forma de analizarlo, ¿verdad? Con esto. Entonces usamos las ecuaciones, los métodos apropiados matemáticos y se puede resolver. No tendríamos ninguna dificultad, ¿verdad? Primero definimos el circuito. Todo esto está totalmente, digamos, coherente con lo que planteamos al inicio de nuestra integral ERL. Las diferentes contribuciones de las ramas, los voltajes cumplen perfectamente eso. Lo único que hay el camino hay que identificarlo con cuidado, ¿verdad? Que se corresponda a la suma de las caídas de potencial del caso. Bien, dejamos ahí la teoría de circuitos y vamos a tratar ahorita el tema vamos a agarrar el alambre,
El alambre que nos parecería tan inocente, ¿qué es lo que pasa dentro de un alambre? Un alambre, estamos hablando de un alambre de sección circular, o sea, un alambre cilíndrico. ¿Y qué es lo que queremos estudiar? Dos cosas. Una, la distribución de corriente en función de la frecuencia. ¿Qué pasa cuando la corriente empieza a ser afectada por la frecuencia? O sea, ¿qué pasa dentro del conductor? Eso es lo que vamos a ver, ¿verdad? El conductor que vamos a considerar aquí es circular. Claro que hay elementos conductivos que vamos a usar más adelante. Por ejemplo, en la línea coaxial, fíjense ustedes, el elemento central de la línea coaxial es un cilindro, pero encima tiene otro cilindro que lo envuelve. Esa distribución ahí habría que verla también con cuidado, ¿verdad? Porque ahí hay cosas a considerar. Aquí estamos pensando de momento en dos conductores paralelos, ¿verdad? Un conductor, y nos vamos a concentrar en uno de los conductores donde va la corriente en un sentido determinado. Solo un conductor vamos a considerar. Entonces, un buen conductor, eh, ¿cómo se define? Es un conductor en el cual una de las cosas a tener en cuenta es que su corriente de desplazamiento es insignificante, ¿no?, en comparación con la corriente de conducción. Entonces, si yo tomo la ecuación de Maxwell y tengo que la corriente de desplazamiento es despreciable, entonces esta ecuación, el rotacional de H, se convierte simplemente igual a J, donde es la corriente de conducción. La corriente de conducción, a su vez, la podemos expresar en términos de sigma E. O sea que aquí ya tenemos un planteamiento, ¿verdad?, para nuestro alambre, que se tiene que cumplir. Esto se tiene que cumplir sin problemas. ¿Qué más tenemos? Tenemos la ecuación de Faraday en su forma fasorial, que el rotacional de esto, estamos hablando de sus expresiones diferenciales, es igual a menos J omega mu H. Esto es otra de las ecuaciones de Maxwell. Tenemos la ecuación 1 y la ecuación 2. Ok, vamos a ver. Una me relaciona E con H con E y esta otra me relaciona también con H. Podríamos tratar de encontrar una expresión, ¿verdad? Podemos usar las dos ecuaciones para resolverlo. ¿Cuál sería el comportamiento? ¿Qué es lo que queremos resolver? Realmente lo que queremos es conocer la densidad de corriente, cómo se distribuye la corriente en el conductor. Bien, podríamos, basadas en estas ecuaciones, ustedes hacen las manipulaciones del caso y llegaríamos a esto, ¿verdad? Obtenemos una ecuación diferencial para la densidad de corriente. Esto es lo que debe cumplirse entre el conductor. Eso es Maxwell ya, expresado en términos de la densidad de corriente. Bien, entonces aquí veamos, ¿cómo es el alambre? El alambre lo vamos a poner a lo largo del eje Z. Se nos acabó el tiempo, pero vamos a dejarlo hasta aquí. El operador que tenemos aquí tenemos que expresarlo en las coordenadas que sean adecuadas. En este caso es un cilindro el alambre, entonces serían coordenadas cilíndricas. Tenemos que buscar la expresión esa. La corriente, si colocamos el sistema de coordenadas orientado a lo largo del alambre, o sea que la coordenada Z sería siguiendo el cilindro del alambre, ¿verdad? Entonces sería en dirección Z, se está moviendo la corriente. Entonces, si no tenemos variaciones en dirección Z, o sea que la corriente vamos a asumirla que es uniforme a lo largo de todo el alambre, que no hay variaciones. No esperaríamos variaciones. Recuerden que estas son variaciones de tipo espacial, ¿verdad? O sea, estamos asumiendo que el alambre es uniforme, un cilindro infinito uniforme. Okay. Entonces ahí no tendríamos problemas de que haya una reducción del área. Vamos a asumir lo que es totalmente así. Por otro lado, si hacemos girar el alambre sobre su eje, como es totalmente simétrico y es un cilindro, resulta que no hay variaciones con respecto a phi. Entonces, todo eso aparece del operador, ¿verdad? Todas las variaciones con respecto a z, variación con respecto a phi, no.
La única que nos quedaría sería la variación con respecto a R, o sea, en relación radial al cilindro, sí puede haber algunas variaciones. Eso es lo que vamos a determinar. Entonces, nuestro operador se convierte simplemente en esta parte que tenemos aquí, que solo aparece las variaciones con respecto a R. Y la corriente, como indicamos antes, va en dirección Z, solo tiene el componente JZ, no tiene otro, no hay corrientes transversales, son corrientes longitudinales todas esas. Entonces, nuestra ecuación se convierte en esto. Sumamos, pasamos todo al lado izquierdo y lo igualamos a cero y hacemos algunos cambios aquí de variables, el t cuadrado, que le vamos a definir como j omega mu sigma, y t, bueno, este es un número complejo, entonces si este está al cuadrado, el t sería j a la u medio, por la raíz de omega mu e. Estas son cantidades que vamos a ver más adelante. Se puede expresar también, esto que está aquí es el inverso de la penetración pelicular, el efecto piel, lo cual ya lo hemos visto en otras clases en electromagnetismo. Ok, lo vamos a dejar hasta aquí y continuamos en la clase próxima. Vamos a resolver esto y vamos a ver cómo es la corriente dentro de un alambre en función de la frecuencia. Y van a encontrar de que no es como habíamos pensado, no es uniforme, sino que tiene, dependiendo de la frecuencia, a medida la vamos subiendo, perdón, se va separando de la idea de una corriente uniforme en la sección transversal. Es una corriente que tiene una distribución, la solución es un poco compleja en cuanto a la matemática, me refiero al resultado, ocupamos tablas, ¿verdad?, para poderlo resolver por la integral que nos va a dar ahí. La solución es un poquito complicada. Nos va a dar las funciones de Bessel, que espero que algunos la ya estén familiarizados con ella. Vamos a dar funciones de Bessel para resolverlo y con eso vamos a tener una gráfica, que es lo que nos interesa al final, ver el comportamiento e interpretar el resultado. Muy bien, nos veríamos en la próxima clase el viernes. Si no hay ninguna pregunta, Ingeniero, una consulta. dígame. En los libros bibliográficos, exactamente, por ejemplo, en el de David Pozar, estamos en el capítulo 1 ahorita. No, POSA todavía no lo hemos tomado. Aquí estamos en el otro, en el de Ramo, capítulo 4. Ah, ok, se lo agradezco mucho, gracias. Vaya.